Buenas tardes, Ángela María Arbeláez. Buenas tardes, Rudiela Collazos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Buenas ¿Bien? tardes, bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Me alegro que estén cumpliditas aquí. Esperemos unos cuantos minuticos mientras se conectan los demás compañeros y compañeras para iniciar ya la última sesión que tenemos pendientes. Muy bien, buenas tardes, Joana Tobar, también la tenemos aquí. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Joana. Bienvenida. Gracias. Ok, gracias. Esperemos unos 2 minuticos más antes de iniciar, para que no se me queden atrasadas las demás personas. Acá. Bien. Buenas tardes, Faisuli Cárdenas, bienvenida. Muy bien. Ok. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla para dar inicio entonces a la clase de hoy. Y voy a compartir pantalla aquí. Muy bien. Esto es lo que vamos a ver hoy. A ustedes pues, les entregué el link para que entren a la guía de aprendizaje de la sesión número 6, cuyo objetivo primordial tenemos que ver algo que es muy importante dentro del área de la programación en Excel, también a nivel de informática. Se usa este conjunto que se llama parametrización de los datos. Ya les voy a explicar realmente en qué consiste esa parametrización de los datos. Como pueden ustedes estar viendo aquí en la guía de aprendizaje, vamos a hacer un taller 46 que tiene como objetivo, como les decía, realizar la parametrización de los datos que van a ser usados durante un proceso, durante un sistema de información. Aquí lo resumo básicamente de una manera lacónica, ¿sí? Muy corta. Son la parametrización de los datos con la herramienta Excel tiene como objetivo almacenar información o datos definidos como variables o constantes.
No sé si ustedes se acuerdan lo que hablamos anteriormente, que era una variable o una constante. Decíamos que las variables cambian o permanecen, cambian con el tiempo y las constantes permanecen fijas en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, hay ciertos tipos de variables que hay que, digamos, predefinir. Al decir parametrizar se llama predefinir dentro del sistema de información. Y esas variables, aquí tengo algunas de ellas, ahora más adelante hablamos de muchas más de que se pueden meter, pero por efectos de ejemplos de capacitación escogí unas variables muy conocidas para ustedes. Estas variables, como les decía, permanecen durante el sistema de información. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del salario mínimo legal vigente del año 2020 o 2021. Aquí tomé el año pasado, el que está viendo hoy. Esto básicamente lo que hace uno es lo almacena. Esta coordenada de título se llama SMLV 2020. Así se conoce. Las iniciales del salario mínimo legal vigente tanto el año 2020 como el año 2021. Esto fue sacado de Google. Cualquier información que ustedes necesiten parametrizar y no la tengan ustedes clara, pues entran a Google y la buscan. Ahí les da toda la información que requieran. Esa parametrización de datos, aquí coloqué una nota que es obligatoria. Esos datos deben estar protegidos, es decir, deben quedar de tal manera que una sola persona o ustedes, los diseñadores de programas, son los únicos que pueden cambiar esos parámetros. Porque recuerden que con estos parámetros entran a regir muchos procesos. Liquidación de nómina, subsidio de transporte, las prestaciones, la seguridad social, etcétera. Entonces, por eso se llama que hay que proteger los datos. Ustedes ya saben cómo protegerlo. Al final, pues podemos hacer un repasito de esa protección. Y el objetivo es siguiendo, viendo los demás parámetros que se pueden meter. En este caso hablábamos de subsidio de transporte. Noten ustedes que acá yo lo abrevié, SBTR, pues lo abrevié como subsidio de transporte 2020 y de 2021. También se guarda dentro de unas hojas electrónicas que llamamos parametrización de datos. Ahora se los muestro. La otra muy importante es el índice de precios al consumidor. Aquí yo le agregué una R, IPR de precios. Más adelante les cuento que cuando estaba tratando de crear unos nombres con IPC 2019, el nombre no me lo creaba, sino que se me iba a la coordenada IPC 2019. Entonces, aquí yo hago una aclaración que cuando estemos más adelante haciendo nombres, es conveniente usar 4 caracteres para que la máquina no se confunda en buscar las coordenadas por una fila, sino que almacene el nombre de la variable, como vimos en la clase pasada. Entonces, así mismo, pues hemos colocado la del año 2019-2020, dice el precio del consumidor. Estamos en el 2021, por lo tanto, no se puede considerar acá sino siempre el año pasado. En este caso estamos en el 2021, había que trabajar con el 2020. Cuando termine a fines de año, más o menos el 15 de diciembre, ya empiezan a definir el daño, el índice de precio del consumidor. Eso tiene que ver con la variación de la canasta familiar y todo lo que es la inflación, el manejo del dólar y en algunos casos, pues puede subir el índice de precio del consumidor. Bueno, entonces aquí están esos datos. Muy bien. También esos datos que yo coloqué ahí, pues básicamente usé lo que les decía, el proceso de creación de nombres, en el cuadro de creación de nombres. Aquí, cuando tenemos en Excel, donde uno separa y ubica que está, por ejemplo, en este caso, está ubicado en la coordenada B6. Aquí simplemente yo doy clic, el cursor se vuelve al lado izquierdo y le asigno un nombre a cada una de las coordenadas. Entonces, eso quiere decir que a cada uno de ellos le asigné el nombre, todos los que están acá. Estos títulos que ustedes ven acá, SMLV 2020, 2021, SBTR 2020, SBTR 2021, IPRS 2019, IPRS 2020, esos
se metieron en el cuadro de los nombres. Ahora les digo, nuevamente hago el repaso. Y aquí precisamente es donde hago la aclaración, la recomendación, mejor cuando se esté haciendo la asignación de los nombres para ser usadas como fórmulas dentro de parametrización. Entonces, se recomienda usar en el cuadro de nombres con mínimo 4 letras, porque al llamarlo, por ejemplo, IPC 2020, el sistema va a la columna IPC, fila 2019, y no crea el nombre. Esto lo podemos ahora reconstruir para que veamos que si no le damos 4 letras, la máquina no nos asigna el nombre. Bien, también dentro de la parametrización, aquí va a hablar de algunos casos de parametrización por efectos de tiempo, pero ahora hablamos de muchas más cosas que pueden ir ahí. ¿Listo? A veces hay empresas que tienen grupos, o no, un grupo de empresas que tienen varios conjuntos de centros de utilidad llamadas empresas pequeñitas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que hay una razón social 1 con que tiene un NIT 1, una dirección 1, teléfono 1, email 1. Ese 1 se refiere a la primera empresa. A esto le vamos a llamar el nombre, empresa 1 XYZ SAS. Aquí no va a colocar ningún nombre en el mundo real para evitarme problemas. Acá este NIT te lo asigna la DIAN juntamente con el Cámara de Comercio. Es inventado, esta dirección es inventada, al igual que estos teléfonos. Pero al igual que el email, eso que vemos acá son los parámetros mínimos que debe tener, digamos, una factura, el nombre, la razón social, el número de identificación tributaria, la dirección, los teléfonos de contacto, al igual que WhatsApp, que se está usando mucho en estos momentos, y el correo electrónico. Entonces, así meto los datos de la empresa 1 y la empresa número 2. Aquí más adelante, entonces, hago el mismo proceso de crear los nombres de las variables dadas en el cuadro de los nombres para las empresas. Es decir, que RS significa la abreviatura de razón social, M, viene empresa 1, M, empresa 1, que significa razón social de la empresa 1. RSM2, razón social de la empresa 2. Esta definición de estos nombres es una recomendación, se usa de manera mnemotécnica, es decir, que sea fácil de recordar para que en el evento en que vayamos a usar esas fórmulas, las podamos interpretar de una manera fácil. Otro ejemplo, el NIT de la empresa 1, pues NIT, que es número de identificación tributario, M, empresa 1. Aquí explico la descripción. Y así sucesivamente, está la dirección de la empresa 1, dirección 2, teléfono de la empresa 1, teléfono de la empresa 2, el correo 1 y el correo 2, ¿vale? Muy bien. Ok, entonces vamos aquí, en la medida en que yo voy explicando esto, voy a entrar directamente por acá a mostrarles, lo que es ya el taller. Bueno, entonces vemos que aquí hay este taller 46, que es un libro que tiene un nombre de parametrización de datos. Antes de entrar, quiero decirles también que existen muchos más parámetros. Voy a hablar algunos de ellos. Por ejemplo, las tablas de retención en la fuente, que son los impuestos que coloca el gobierno, ¿no? También los porcentajes de la seguridad social. Cuánto es el valor de la EPS para el trabajador, para el empleador, tanto EPS de pensión como la administración de la ARL, administración de recursos laborales que vienen por categorías. Igualmente también los parafiscales se colocan dentro del concepto de parametrización, que es por ejemplo el 2% de la nómina de las utilidades va para el SENA, el 3% va para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 4% pues para las cajas de compensación familiar. Otro concepto que va también en parámetros, son algunos, ¿no? Son muchos que pueden ser, es la provisión de prestaciones sociales que hacen los contadores, que tiene que ver con lo que tienen que guardar bajo la prima de vacaciones, las vacaciones, las cesantías, las primas de Navidad, de junio y diciembre, los intereses de la cesantía, etcétera. Cualquier dato histórico también que se haga durante un proceso, ya sea de contabilidad, de inventario, de nómina, etcétera, se deben también manejar dentro del concepto de parámetros. Otra cosa que si usted van a hacer más adelante un plan único de cuentas, anteriormente se llamaba plan único de cuentas en los códigos contables,
Hoy en día ya se llama NIF, N-I-I-F, que son normas internacionales de contabilidad, que ya le exige básicamente la DIAN. Bueno, esos son algunos ejemplos, no vamos en detalle, simplemente vamos a enfocarnos realmente en lo que hemos hablado. Entonces, notamos que el taller que está aquí, debemos de guardarlo con un nombre. Yo les digo acá siempre, para no dañar el modelo, entonces coloquemos acá su nombre. Y listo, aquí coloco mi nombre y un dígito. Ok, aquí básicamente, dentro de una hoja electrónica o una hoja electrónica que se llama SMLV, que produce salario mínimo legal vigente, pues guardé los 2 años anteriores, o sea, el actual y el anterior. Algunas personas tienen toda una historia, ¿no? De 10, 15 años hacia atrás, de cómo se ha comportado el salario mínimo legal vigente, y esto es importante cuando se va a calcular, eh, digamos, prestaciones hacia el pasado, ¿no? Hacia el pasado. Entonces hay gente que lleva muy antigua en las empresas, entonces se necesita de por lo menos llevar toda la antigüedad de cuánto era el salario mínimo legal al año de creación de la empresa, de la creación de la empresa, que puede ser de 20, 30 o 40 años hacia atrás. Entonces aquí de esta manera, con esta hoja electrónica que se llama SMLV, pues aquí uno podía colocar hacia el pasado, 2019, 18, etcétera, pero ya simplemente eso lo haría en el momento en que les corresponda hacer esa labor. Asimismo, como le explicaba en la teoría, existe otra hoja electrónica que se llama el subsidio de transporte. Aquí está abreviada en esto. Entonces, aquí básicamente este es el subsidio de transporte que requiere en el 2020 y este es el subsidio de transporte que requiere en el 2021. Igualmente, también está el índice de precios al consumidor. Estas son variables que se usan mucho para calcular lo que es el próximo aumento del salario mínimo legal vigente, y hay otras cosas que rigen en aumentos. Por ejemplo, para los pensionados es bajo estos parámetros o estos porcentajes que define, como les decía, el DANE, el gobierno. ¿Sí? Por ejemplo, el año pasado 1,61, eso es muy extraño. A pesar de la pandemia, esto tenía que haber crecido. Mira que en el 2019 3,80 y aquí en el 2020 es que 1,61, no tiene sentido. Bueno, al igual, como les hablaba también, las empresas, entonces vemos aquí que hay una empresa, que decíamos, aquí tenemos la razón social, empresa XYZ, aquí tenemos el NIT, tenemos la dirección de esa empresa, tenemos los teléfonos y el correo electrónico que usaría esa empresa. Todo esto, como yo les digo, son inventados. Y acá tenemos, por ejemplo, la empresa 2. Entonces, le cambio de colores para que identifiquen que son dos empresas y realmente cambian también los valores. El nombre de la empresa. De estas cosas hay muchas cosas que permanecen en el tiempo fijas, ¿no? Lo único que puede cambiar pueden ser los teléfonos o la dirección, obviamente que cambien de ubicación. Entonces, lo que únicamente uno es cambiar aquí y automáticamente se va reflejado eh, durante los datos. Ahora los vemos, los datos. Y acá ahora hacemos un ejercicio de validaciones, eso lo damos de último esta parte. Simplemente ahora vamos a ver cómo se trabajaría esa información. Entonces mire que a pesar de que yo haya colocado estas hojas electrónicas, el salario mínimo legal vigente, subsidio de transporte, el índice de precio del consumidor, los datos de la empresa 1 y empresa 2, vamos a mirar acá cómo se computan los datos. Mire lo que hiciste acá de datos. Les dicen ahí, pues básicamente, digamos, lo bueno de esto es que si yo me ubico en esta coordenada, noten que aquí no dice nada de empresa 1 de XYZ acá arriba. ¿Notan? ¿Por qué? Porque me está llamando una fórmula. ¿Cómo me doy cuenta que es una fórmula? Porque aparece el símbolo igual. ¿Y qué es lo que está haciendo esa máquina? Pues básicamente lo que está haciendo acá, empresa 1 de XYZ SAS. Pero vamos a suponer que esa empresa que está pues actualmente una sociedad anónima simplificada, vamos a suponer que la cambiaron a la limitada. Entonces simplemente me voy acá al parámetro de empresa, ¿sí? Y donde diga acá el nombre de la empresa, aquí, entonces ya no le coloco SAS, sino que le coloco LTDA, que es limitada, y le digo Enter. Entonces aquí se arregló y automáticamente acá en los datos se ha arreglado. Mire, ya aparece limitada, ¿sí la ven? Eso es lo que llama parametrizar los datos, que simplemente con que yo haga un solo cambio,
automáticamente se ve reflejado en las demás hojas electrónicas. El NID, pues el NID básicamente también podría cambiar. Si anteriormente era SAS, acá obligatoriamente me dicen, no señor, ya no es el mismo NID, entonces acá podemos cambiarlo. Cambiemos un numerito de este de aquí para el último, por ejemplo, el dito de chequeo, vamos a un 7 y acá cambiémosle 24, para que vean ustedes que por solo cambiarlo aquí, automáticamente también se ve reflejado acá. Mírenlo, acá está, ¿listo? Y así no ven, bueno, ahí está el valor. Y miren qué está haciendo la máquina. Me está llamando una fórmula que se llama igual NID M1. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué la máquina está haciendo eso? A pesar de que ya lo vimos, ahora hacemos el repasito. Igualmente también me trae la dirección, la fórmula de la dirección, que supuestamente está aquí. ¿Sí? Vamos a colocarle aquí, nos pasamos, por ejemplo, a la avenida Cuarta Norte, y acá vamos a terminar que sea en la 50. Enter, entonces volvemos a los datos y automáticamente cambio aquí. Igualmente, pues el correo, si yo lo modifico, pues también se vería acá. Bien, entonces vemos de que ese tipo de información, así es que se conoce el concepto de parametrizar estos datos. Por acá que aparece. Profe, está en la clase. Está en la clase. Okay. Muy bien, acá me están mandando una información de la fundación. Ok, sigamos por aquí. Bien, entonces les decía que con solo cambiar cada uno de ellos, de los parámetros, en este caso de las empresas, se va a ver reflejado aquí. Acá simplemente lo que he hecho es pulir, llamo las fórmulas, y si yo aquí puedo cambiar entonces el tipo de letra, ¿no? El tamaño de la letra, el color y otras cosas. Aquí, por ejemplo, si yo quiero que este cambie de color, vamos a cambiarle aquí pues un colorcito rojito, a pesar de que lo siente bonito, pero para que vean que solo, entonces aquí ya uno le da presentación que usted ya lo conoce cómo hacerlo. Bueno, y el tipo de letra, el tamaño, la negrilla, y etcétera. Ustedes aquí pueden jugar con ese tipo de información. Ok, entonces, ahora viene el concepto que es un poquitico bastante demorado al hacerlo, y es precisamente que cada uno de estos datos que yo definí aquí, vamos en el primerito, ¿sí? Si venimos por acá y yo toco aquí, vemos que ahí están, al tocar esta flechita, acuérdense que en esta flechita nos podemos ir a una coordenada, como les decía, están los nombres de cada uno de todos los campos que yo he definido en esta hoja electrónica. El correo, esto todavía no lo hemos visto, ahora lo muestro, que son los colores que vamos a manejar al final. Está la dirección de la empresa 1, dirección de la empresa 2, están todos los nombres que hemos asignado. Y simplemente lo que hace uno para asignarlo, pues básicamente se coloca aquí. Mire, cuando yo me ubico acá, ¿qué me dice? Que este se llama SMLV 2020, tiene este valor, y si me paro aquí, tiene este valor, y la coordenada, que usualmente es la norma 3 que decíamos que se manejaba por B2, acá simplemente la máquina lo va a llamar como SMLV 2021. Entonces, si yo me paro en cualquier columna, por decir acá, y digo igual ese salario mínimo legal vigente, mire que aquí me parece ya cualquiera. Entonces, con solo yo escoger 2020, por ejemplo, si necesito usar 2020, le hago doble clic y digo Enter, y me trae el salario mínimo de 2020. Acá pues tendría que darle el formato de qué, el formato de moneda, para que veamos que sí lo maneja la máquina de esa manera. ¿Listo? Con dos decimales acá y sale para pintura. Entonces vemos que este valor es igual a este valor acá. Entonces, con que yo simplemente referencie las coordenadas como un nombre, mire que se me ubicó acá, dice cuadro de nombres, ya puedo hacer uso de operaciones matemáticas. Bien, entonces, de esta manera voy a borrar este artículo, simplemente, estamos acá simplemente para mostrarles a ustedes que de esa manera es que funcionan las fórmulas. Igualmente, volvemos acá, vemos que si yo me ubico aquí, el salario mínimo de edad vigente, nuevamente lo que hice fue invocar la fórmula, o el nombre de esa celda, que es el salario mínimo de edad vigente, y me trae el valor.
acá me paro en la coordenada B6, aquí coordenada B6, y la fórmula, ojo con esto, aquí me está diciendo entonces, quiero hallar 2 veces el salario mínimo legal vigente del 2020. ¿Eso para qué se usa? Se usa básicamente, por ejemplo, para calcular el subsidio de transporte que tiene derecho una persona. Decíamos que tiene derecho siempre y cuando sea menor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes. Observen esta operación que yo hice aquí. Me paro acá en la coordenada B6 y la fórmula dice que el salario mínimo legal vigente de 2020 multiplico por 2 y básicamente la máquina lo que hace es calcular este lo multiplica por 2 y este resultado. Y usualmente así mismo tengo el salario mínimo legal vigente de 2021 y hallo 2 veces el salario mínimo legal vigente de 2021. Estos son ejemplos de parametrización que se usan precisamente para hallar el valor del subsidio. Ahora le voy a decir cómo se calcula esa parte. Muy bien, entonces vemos por aquí que este subsidio de transporte de 2021, ya lo hallamos, recuerden que estaba por acá, lo que hicimos fue llamarlo a los datos, y de aquí en adelante pues voy a tratar de hacer un ejercicio pequeñito de cómo usaríamos esa información que tenemos parametrizada para que podamos calcular lo que es el valor de subsidio de una persona. Aquí me dio por colocar un nombre, Ana, pues aquí lo podemos cambiar. Básicamente esto fue digitado. Acuerden que en el mundo real pues, habría que tener una hoja electrónica llamada empleados con su identificación y haríamos una búsqueda, pero acá simplemente lo demostré para, para efectos de capacitación rápida. Vamos a suponer que tiene un salario, esto lo podemos jugar ahorita, ahora podemos cambiar estos salarios y observamos qué puede pasar. Ana actualmente está ganando 1.817.052. Por lo tanto, 2 salarios mínimos legales vigentes, mire que está ganando exactamente el tope, ¿sí o no? Exactamente, por lo tanto, aparentemente le pagarían un subsidio de transporte por los días trabajados. En este caso, fue proporcionalmente a los días trabajados. Entonces, no fueron 30, sino 28. Entonces, ahora jugamos con la fórmula esta, cambiando los salarios, cambiando los días trabajados, y la máquina nos va a calcular acá el valor de los días trabajados y el subsidio de transporte. Y vamos a mirar si realmente esa persona tiene derecho o no tiene derecho al subsidio de transporte. Entonces miremos a esta persona. Vamos a suponer que el salario de ella le hayan aumentado un centavito más. Entonces mira aquí lo que hago, es 0,01. El solo hecho de aumentarle un solo centavo más, ya no se gana el subsidio de transporte. ¿Por qué? Porque superó la meta de 2 salarios mínimos legales vigentes. Acá está. Vamos a colocarla acá con 2 decimales para que veamos. Por un solo centavito no le pagan el subsidio de transporte. Y alguien dice, pero ¿por qué por un solo centavito no pagan? Pues esos son, digamos, producto de las reglas matemáticas y hay que cumplirla. Entonces, de malas, como dice por ahí. No hay manera de bajarle ese centavito. Entonces, otra vez vamos a colocar entonces, vamos a quitarle ese centavito para que veamos cómo lo calcularía la máquina. Entonces, vamos a poner acá. Eso, pues tiene derecho. Vamos a suponer que esta persona, aquí está diciendo pues que el valor, tenemos que calcular el valor del salario diario. Esto simplemente es una operación. Aquí decimos que a G6 lo dividimos entre 30. Este salario lo dividimos entre 30 nos da el valor de día. Y acá de los días trabajados. Entonces vamos a suponer que esta persona trabajó los 30 días. Nos debe pagar la mitad, perdón, la mitad no, todo el valor de la definición del salario del valor de subsidio de transporte. Miremos acá. 106.454, aquí en esta tablita, mire, está pagando exactamente lo correcto, está calculando bien el computador. Ahora, veamos acá entonces, esto es un parámetro que se cambia, pues realmente decimos que si la persona, por ejemplo, en un mes, vamos a suponer que le están cancelando mensualmente la nómina, apenas trabajó 15 días, pues no le van a pagar los 30, sino la mitad. Entonces aquí le pagaría automáticamente la mitad. ¿Por qué? Porque pues hay atrás de eso una regla de 3 que hay que hacer.
Miremos cómo se hace esta regla de 3. Ahí está. ¿Listo? Bien, entonces, ojo que aquí entonces entra a jugar lo que hablábamos, la importancia de parametrizar la información. Entonces decíamos que hay una condición lógica que dice que igual si, esta es la condición, que si G6 es menor o igual a D6, o sea, si G6, o sea, el salario que ella tiene definido, es menor o igual a el tope que está definido en D6, que este es el tope de los salarios mínimos legales de 2021. Si es cierto, entonces, ¿qué hace? Básicamente, coge a I6, o sea, los días trabajados y lo multiplica por eh, el I6, multiplica, aquí multiplica por E6, que es este, que dice que si en 30 días me pagan 106.454 con los días trabajados de I6, ¿cuánto me pagarían? Entonces, lo divido entre 30 y acá me da proporcionalmente, me va a pagar la mitad. Es lo que está haciendo es una regla de 3. Aquí ustedes dicen, esta es una regla de 3. ¿Sí? Ok. Y si no cumple, pues ¿cuánto le pagarían? Cero. Entonces veíamos que no le pagarían cero si no cumple por un centavito. Ya hicimos la prueba que con solo colocarle un solo centavito no tiene derecho a cero. Por lo tanto, la fórmula está funcionando. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo cuento acá en la guía de aprendizaje. Y vemos que están todas las variables que ya les mostré. Ahora decimos cómo se manejan cada una de ellas, ¿verdad? Bueno, entonces, ok. Venimos por aquí. Nuevamente. Y vamos a mirar si estas, cómo hicimos para crear estas variables. Por ejemplo, yo puedo crear acá un salario mínimo legal vigente del 2019. Entonces, ¿qué me tocaría que hacer? Pues ir a buscarla en Google. ¿Cuánto es el salario mínimo legal vigente del 2019? Entonces, lo que yo hago acá es escribo salario mínimo legal vigente 2019 Colombia. Ahí está. Aquí está el valor. Entonces, me dan, ya se quedó el salario mínimo 2019 en Colombia. Quedó 828.116. Démoslo hasta ahí nomás, ¿listo? 828.116. Entonces vengo acá a la hoja electrónica y por aquí entonces crearía otra hojita que se llamará, bueno, no importa el orden, por aquí no importa, yo pueda crear una columna o anteponerla, si quiero hacerla antes, pues vengo acá y le digo, selecciono la columna, botón derecho, le digo insertar, entonces me inserta una columna antes, acá puedo copiar este nombrecito de aquí y acá le coloco 19, listo. Y este también lo definimos como moneda. Entonces venimos para acá. Aquí está, que es moneda, formato. Muy bien, con los decimales. Y vamos a mirar entonces nuevamente el valor. 19, 828.116. Bueno, entonces venimos acá, 828.116. Entonces escribimos 800.116 pesos. Muy bien, entonces vemos que la máquina aquí, digamos, ya guardó esta información. Si me paro acá, me está diciendo que en A2 existe 828.116, pero aún no aparece con un nombre porque no se lo he dado. Entonces, les decía que aquí, donde está el cuadro de nombres, aquí dice cuadro de nombres, ¿notan ustedes? Pues lo que hago yo primero es me ubico aquí. Bueno, aquí puedo darle también, puedo decirle que este formato lo puedo copiar acá. Pues copio el formato. No tengo que hacerlo manualmente y lo que hace es que me copia tanto el formato de moneda como los bordes que tiene aquí, me queda igualito. Bien, entonces simplemente ubico en esta coordenada A2 y acá me ubico, doy clic, mire que el cursor se va al lado izquierdo, me dice A2 y ahí borro eso y escribo salario mínimo legal vigente 2019.
y dale Enter. Ya la máquina la memorizó con un nombre, ¿sí notan? Aquí, salario mínimo legal vigente 2019. Muy bien, ahora si yo quiero hacer referencia a ese valor, por acá en datos, yo quiero mirar por acá cuál sería el salario mínimo legal vigente del 2019, voy a colocarlo por acá, donde sea, acá, por ejemplo, aquí abajito. Listo, vamos a colocarlo por acá. Yo escribo, digo, igual, salario mínimo legal vigente 2019. Que mire que la máquina le trae el valor y este formato lo puedo copiar. 828.116, lo tengo sin decimales, que es el mismo que tenemos acá. O sea que ya vimos entonces el repasito de cómo es que era que se crean estos nombres. Eso ya lo vimos en las clases pasadas, pero lo que quiero hacer es un repaso de esa información. Entonces vemos que eh, de esa manera es que uno parametriza y ya entra a jugar con los nombres. ¿Listo? Ahora uno pone a mirar, bueno, ¿dónde están todos esos nombres? Vámonos acá a la guía a seguir un orden. Entonces, un método mucho más fácil de hacerlo, o mejor, vimos que el método más fácil de crear los nombres era irnos realmente a la parte de acá arriba y darle clic y aquí le damos el nombre, primero seleccionamos el nombre y luego le damos el nombre que le necesitamos y nos da ese valor. Yo les decía que si yo de pronto quiero hacer acá el índice de precio del consumidor, que este es lo que problemas, ¿sí? Voy a llamarlo por error, voy a llamarlo por acá, voy a llamarlo por error, que este, por ejemplo, ¿sí? Voy a escribirlo por acá una vez, 1,61%, volverlo a hacer por acá, y bueno, 1,51, no, 1,61. Entonces acá simplemente yo lo que digo acá es, voy a tratar de darle otra vez un nombre de IPC, voy a colocarle aquí, índice de precio del consumidor 2020, que es el mismo que está acá, listo. Pero voy a tratar de hacerlo como IPC, ustedes vean lo que la máquina me va a hacer. El solo hecho de darle un nombre de IPC 2020, Enter, ¿qué hizo la máquina? Se me fue a la columna IPC, fila 2020, ¿sí notan? Y entonces uno decía, ¿pero por qué? Entonces viene la aclaración que les decía. Cuando vamos a asignar nombres acá, tenemos que hacer con letras mayores iguales a 3, o sea, recomendaciones 4 en adelante. Y 4 en adelante, para que no haya, la máquina no se confunda haciendo este proceso. ¿Para qué me toca que hacer? Pues decirle hacia arriba, me voy hacia la izquierda y regreso otra vez a donde estaba al comienzo. Entonces, esto es la aclaración que quería tener en mente de cómo es que se hace la administración de los nombres. Pero también hay otra manera mucho más agradable de hacerla. Voy a borrar esto. Vamos a hacerlo ya. Y la mejor manera es que si yo ubico aquí, acá me tocó que hacerla como IPR. Me coloqué una letra de más. Índice de precio del consumidor 2020. Igual que esta la de 2019. ¿Listo? Bien. Ahora, otra manera, según me dice la guía de cómo es que se actualizan y se administran los nombres de las variables, se puede hacer acá, dice de la siguiente manera. Uno el menú fórmulas, administración de nombres, y muestra una siguiente ventana, que es esta que la vamos a ver más clarita ahora, que estamos viendo el PDF, que se ve un poco, se ve un poco como borroso, pero ahora la hacemos mucho más clara. Vemos entonces que entremos acá a Excel y yo puedo ver también por acá todo aquello que tenga que ver eh, con las fórmulas. Entonces me voy al menú de fórmulas que está acá. Clic. Ahí está, muy bien. Y por aquí aparece este icono que dice administración de nombres. Eso. Entonces mire que la máquina, yo puedo bajar un poquito esto, vamos a ver si puedo bajar un poquito aquí. Y voy a tratar de estirarlo, así de ir mirando.
Entonces vemos que aquí están todos los nombres que yo he definido y la máquina me lo está mostrando. Mira que acá lo bueno es que ya me dice todos los nombres que yo he definido. Estos que están aquí con colores los vemos más adelante, pero aquí está la dirección, empresa 1, cuál es la dirección, me dice cuál es el valor que le di. ¿Dónde está? Me dice es igual a una hoja electrónica llamada empresa 1, admiración. Y aquí está el rango de celdas que yo uso y está en un libro, que es el que estamos hablando acá, este es un libro. Y acá yo le coloqué, por ejemplo, dirección de la empresa 1, yo puedo colocar un comentario. Igualmente puedo hacer un comentario con esto. Vengo acá y le digo editar. Y acá entonces me dice que va a editar por acá. Entonces yo acá digo que el comentario es, voy a colocar aquí porque esta es la dirección de 2. ¿Listo? Aquí vemos que la máquina, ya aquí los comentarios que haga los coloco acá. Entonces de esta manera yo documento, ojo con esta palabra que les digo, documento dentro del proceso de parametrización los nombres de las variables para que de una vez uno ya sepa qué traduce. Que llegará un momento dado a veces en que uno con el tiempo, si no tiene una buena codificación de mnemotecnia, que sea fácil de recordar, la mejor manera es dar acá el comentario. Eso facilita para los demás programadores, ¿listo? Programadores de que equivale a esta. Entonces, asimismo, entonces vemos que están todas las variables que hemos definido, cuáles son los valores que tiene cada una de ellas, vuelvo y repito, y a qué se refiere, es decir, en qué hoja se encuentra. Si solo hecho de tener uno igual, vemos que ya se convierte en una fórmula. Vemos que ya no es una coordenada columna fila, como con eso, no es coordenada columna fila, que también la podemos trabajar, que es una manera innata de hacer las fórmulas, sino que simplemente con solo referenciar la fórmula, la máquina va a obedecer, ya sea para traer datos, como hicimos la dirección, o el NIT, este que está acá, o simplemente calcular lo que era el salario mínimo legal vigente, que por acá está más abajito, ¿vale? Está aquí el salario mínimo legal vigente, aquí está el valor que predefinimos. Un libro. Ok, entonces a eso se refiere lo que es la administración de, de los nombres. Aquí está, de los nombres de las fórmulas. Pero aquí podemos crear otro nombre. Yo prefiero crearlos por acá, porque aquí tengo que seleccionar, acá no me sé cómo seleccionar. Y simplemente es más fácil que la máquina me haga esto automáticamente y no poner a escribir todo eso. Después les recomiendo hacerla por acá. Pero para administrarla, lo que es, ya no la necesitamos, se puede borrar por aquí, se puede cambiar como hicimos acá en de los comentarios. Y no se olviden que cada una de ellas, lo más importante es, se refiere aquí, a la hoja electrónica que está llamando, en este caso, este dir M2, que se traduce dirección de la empresa 2, está invocando a la empresa 2, que es esta hoja electrónica, admiración, y aquí me da la coordenada absoluta donde se encuentra esa dirección. Por lo tanto, cuando solo yo referenciarla, la máquina hace los cambios respectivos. Bien, entonces de esta manera administramos lo que son los nombres y luego ya digo por última vez acá documento en los comentarios la definición de aquel tipo de siglas. ¿Vale? Muy bien, voy a cerrar por aquí este objetivo. Entonces vemos por acá que ya hicimos todo el proceso, vimos que todo lo que usamos en estos subsidios de transporte, el IPC no lo usamos, pero podríamos usarlo más adelante. Yo, por ejemplo, quiero calcular, por decir alguien dice, no, es 2 veces el IPC. Entonces yo vengo por acá y voy a colocar aquí algo que diga 2 veces IPC. Entonces, dice precios al consumidor de qué año, de que sea el 20, del 2020, sí, 2 veces. Entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, esa se llama, ¿cómo se llama? Se llama aquí, se me olvida, pero tengo aquí justo, que el nombre que ella tiene se llama IPRC 2020. ¿Cómo lo llamo? Pues con el símbolo igual. Entonces, aquí digo igual. El índice de precios, que ya me aparece la máquina, y aquí está. Entonces, esta del 2020, entonces doble clic, acá ya me la coloco como fórmula y simplemente digo multiplícame por 2.
Dale esto, entonces la máquina acá me colocó el índice de precios del consumidor. Acá, ¿qué hizo? Eh, como está definido como número, decíamos que acá tiene que ser porcentaje. Decimos que es porcentaje con un decimal. Botón derecho con un decimal acá. Entonces ya me colocó dos veces el valor del índice de precios del consumidor. Este que tenemos aquí, 1.61 multiplicado por 2 nos dio 3.2%. Entonces vemos que de esta manera, mire, que cambia completamente el concepto de manejar las fórmulas por coordenada con una fila, sino que ya las hacemos por nombre. A pesar de que aquí no usamos la coordenada con una fila. En este caso, por ejemplo, hicimos una coordenada con una fila. ¿Cómo calculamos el valor de días trabajados? Pues coge la H6, que es el valor del día, y multiplicamos por los días que trabajó, 15. A pesar de tener un salario mensual alto, en el mes no le pagamos sino 15 días. Pero si fueran sido 30, entonces con solo cambiar aquí la máquina, entonces lo calcula exactamente bien. Y decíamos que acá no le pagamos el salario por esta regla de tres y esta condición lógica, que decía que siempre se le paga el salario siempre y cuando sea menor o igual a 2 veces el tope. Entonces, como se pasó un centavito, entonces pongamos la realidad, vamos a hacerle, hice una tutela, entonces, bueno, que la ganó, le quitamos el centavito ahí, entonces ya tiene derecho a su subsidio de transporte. ¿Listo? Entonces, esto es la gran ventaja de parametrizar la información en Excel. Ahora, en los sistemas de información, eso también aplica, ¿listo? Es decir, un ingeniero de sistemas se mide siempre y cuando haya hecho muy bien lo que es la parametrización de los datos. Buenas tardes, buenos días para todos. Bueno, buenas tardes, un saludo de Jesús Ricardo Mejía. Ok. Muy bien, entonces voy a mirar acá. Esto ya lo vimos. Aprendizaje. Estos ejercicios que he sido por realizar ya lo vimos. Ahí está el detalle que ustedes lo pueden reconstruir. Y en cada una de ellas digo todos los datos que hay que hacer. ¿Cierto? Digo selecciones de A1 a A1. Simplemente es para que ustedes vean cómo se creó esta hoja electrónica que está aquí. Acá básicamente vemos que hay un conjunto de combinar celdas. Yo digo que este rango, lo que yo hice es combinar celdas. ¿Sí? Para traer los títulos. Y simplemente la fórmula que hice, como le decía al comienzo, fue llamar eh, la razón social de la empresa 1, el NID de la empresa 1, la dirección de la empresa 1, aquí estoy leyendo, y el email de la empresa 1. Y esto, de esta misma manera lo que hicimos fue traernos también cada uno de esos nombres. Porque eso que está aquí explicado, pues está en el evento en que ustedes lo hagan simplemente leyendo la guía de aprendizaje y si tienen alguna duda, pues lo que hacen es nuevamente vuelven y ven el video. Ya esto no lo voy a repetir porque básicamente ya les conté, pero sí dejo por lo menos en evidencia de que están todas las fórmulas que están en cada una, que ya la vimos. Esta es la que hicimos ahora. Calcular el salario, el subsidio de transporte, teniendo en cuenta la condición lógica que sea menor o igual al tope, que es este, si es, aquí está escrito todo eso. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que vimos, como hecho de la siguiente manera. Okay. Bueno, entonces acá habla, por ejemplo, de realizar un estudio de casos. Este estudio de casos que vamos a hacer, voy a colocar acá un momentico, voy a dejar de compartir pantalla un momentico y listo, para, para tomar una foto de la asistencia. Ok, aquí tenemos entonces a 7 personas, 6 personas, 6 estudiantes. Ángela, Rubiela, Giovanna, Diana Rosero, Andrea y Faisuli. Muy bien, entonces yo lo que hago es voy a copiar esta evidencia por acá. No se olviden que hoy terminamos. El objetivo, no se olviden, es tratar de realizar estos pasos en sus casas. Hay algunas estudiantes muy bien. La niña Diana Rosero, ella me manda los trabajos que hace, los hace muy bien. El objetivo es que simplemente hagan lo mismo ustedes, reconstruyanlo de una manera en autoevaluación
estos mismos ejercicios para que no se les vaya a olvidar. Esto hay que estarlo repasando, ¿sí? Y entonces aquí, digamos, ya tomé la fotico. Estamos a 10 para las 5, 10 de tiempo. Entonces, voy nuevamente a compartir pantalla para que veamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Está. Esto es. Ok. Me lo coloca de una manera por lo resaltado. Quiere decir que ustedes ya están viendo esto. Trato de organizar un poquito porque acá me llena el computador de muchas pantallas de control. Me toca estar moviendo los menús hacia arriba y hacia abajo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que persigue? ¿No? Esto se persigue ahorita. Vamos a hacer un repasito de todo lo que hay que hacer. Para tal efecto, pues, simplemente dice que creemos una hoja llamada validaciones, ya está creada, y en ellos validar las siguientes fórmulas o herramientas. Entonces, los datos son los colores que define amarillo, azul, rojo y verde. Y cuando hablo yo de datos, no se olviden datos que luego se convierten en información. Esos datos siempre hay que validarlos. Validarlos significa que, de todas maneras, cuando alguien los vaya a ingresar, los ingrese de una sola manera. Por ejemplo, mire que en este caso, al colocar aquí yo, después de los dos puntos amarillos, la primera me le colocó mayúsculas y las demás quedaron en minúsculos y el resto de nombres quedaron en minúsculas. Entonces, con el solo hecho de estandarizar los datos, en este caso escogí colores para que nos quede mucho más fácil de entender, no se olviden que hay que validar. Validar es estandarizar, si va a ser todo en mayúsculas o si todos van a tener la primera letra en mayúsculas, la demás en minúsculas, etcétera. Eso lo predefine uno. Entonces, dice que con base a esos datos, vamos a hacer un repasito de lo que hemos visto ya anteriormente, este concepto de parametrización de datos y lo que ya aprendimos es revisar y aplicar de las listas con validación de datos. Otra manera de hacerlo es usar las condiciones lógicas. Otra manera de hacerlo, de validar, es usar la función buscar v con índices inventados. Es decir, cuando hablo de índices para hacer una búsqueda, pues yo tengo que colocar unos números. Por ejemplo, decir el número 1 es amarillo, el 2 es azul, el 3 es rojo, 4 verde, 5 negro. Y con base a ese índice, cuando yo digite un 1, entonces me va a aparecer amarillo y si digito un 3, me va a aparecer un rojo. A eso se refiere a hacer este ejercicio. Y también, nuevamente, volver a hacer el uso o llamar las variables usando el cuadro de nombres que ya vimos que es fácil, simplemente. Y por último, pues vamos a hacer el proceso de proteger la información de los parámetros. Mire que todo lo que hemos hablado, pues tiene información, como yo les decía, que no se puede modificar, no cualquiera la puede modificar porque ya viene predefinida. Entonces se deben de proteger la información. Ya lo hemos hecho en varias oportunidades y pues por último hacemos otro repasito de este, ¿listo? Y esto lo vamos a hacer ahora y esto es lo que se persigue realizar. Y aquí se predefinen los colores. Vemos que aquí se hizo una combinación de celdas, se colocó el título de colores. Acá entonces se predefine el índice 1 amarillo, 2 azul, 3 rojo, 4 verde, 5 negro. Acá entonces ya empiezo a validar los datos. Entonces voy a contarles cada uno de ellos y si no, pues lo hacemos desde cero, ¿vale? Bien, entonces acá está la teoría. La teoría, todo esto que está aquí, pues yo lo voy a contar ahorita, pero en el evento en que ustedes se les olvide, pues hacen uso de esta guía de aprendizaje. Por ejemplo, acá hay una validación usando la condición lógica anidada. Mire que es larguita esta formulita. Vamos a ver ahora también. Ustedes la pueden simplemente copiar y pegar o la digitan y la podemos entonces revisar. Por ahí entró un sonido, no detecté quién. No se olviden de mantener, por favor, los micrófonos apagados para que no se nos confunda la grabación de este seminario. Bueno, muy bien, entonces, estos son los datos y las fórmulas ya realizadas y más adelante, pues yo les dejo esto para que hagan en sus casas
esto mismo, pero ya con datos de género, por ejemplo, femenino o masculino, y digamos dos variables de un sí y un no. Pero vamos a arrancar acá cómo sería esto. ¿Listo? Bueno, acá tenemos más o menos el tiempo establecido para hacer esto. Ok. Esta es la hojita que hablamos de validaciones. Ya está predefinida y vamos a empezar entonces a trabajarla, ¿vale? Bien. Ok, por aquí. Listo. Bueno. Muy bien, entonces, nuevamente, recordemos, dice, realizar en esta hoja electrónica la siguiente validación de datos. Los datos son los colores amarillo, azul, rojo, verde. Y la fórmula por realizar, realizar una lista con validación de datos, usar condiciones lógicas, usar la función buscar de con índices inventados, usar variables dadas en el cuadro de nombres y proteger las hojas electrónicas usadas como parámetros. Yo que inicialmente había colocado mucho más datos y aplicaba entonces que por cada uno de estos había que hacer todo este tipo de condiciones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea que acá tenemos que hacer cinco fórmulas. Si yo coloco acá 3 datos o 4 datos, serían 15 fórmulas. Entonces, por efectos de tiempo, pues lo reduje y como les decía, el resto lo hacemos en su casa, si no alcanza, y si el tiempo nos da, pues podemos adelantar algo. A ver que esto de todas maneras, el objetivo es que ustedes ejerciten. Bueno, entonces vemos que esto aquí, noten, es una combinación de combinar y centrar. Selecciono desde A a B, digo combinar y centrar, desaparece la división, coloco el título de colores y aquí ya puedo colocarlo entonces pues el tipo de letra que yo quiera, me puedo con rojito, le puedo dar negrita, bueno, ya lo podemos preparar. Este dato, como les decía, el primer argumento que vamos a hacer es, podemos llamarlo como nombres, esa es una primera validación de que no tengan la oportunidad las personas de usar un número y la descripción del nombre, sino nombres. Y esa es la validación que yo arranco aquí en esto, ¿vale? Entonces simplemente aquí lo que hice fue crear la lista con un índice inventado. Se pueden arrancar de 1 a 5, de 10 en 10, 10, 20, 30. Es decir, esta codificación queda libre. Usualmente uno predefine y en la documentación que entrega hacia el usuario, pues define cómo se llama cada uno de ellos. Entonces, más fácil es arrancar con de 1 a 5 que colocar de 10 en 10, en 10, 10, 20, 30, pero se puede hacer también, ¿vale? Bien. Entonces, esto es lo primero que hacemos acá, es definir estos datos. De lo que hice acá, simplemente lo que yo hice fue aprovechando que más adelante vamos a hacer buscar de la función buscar B, V, entonces coloqué este índice. Bien. Ahora vamos a revisar acá este que habla de validación de datos. Entonces me paro acá, noten que este es una sola celda que me está diciendo estoy parado en D1, acá, parado en D1, ¿sí? Y hice un ajuste de texto, entonces esto hace que al colocar validación de datos, noten que el ancho, mejor el alto de la fila queda un poquito más grande que el resto, acá más alto que la alta queda mucho más grande que el resto. Entonces eso es para definir, digamos, lo que es ajustar el texto, la máquina se encarga automáticamente de hacer el proceso. Pero aquí vemos que si yo me paro aquí, noten que automáticamente aparece este valor. ¿Listo? Entonces, aquí es donde yo obligo a las personas a colocar un color. Entonces, aquí digo amarillo, azul, cambiar al azul. Vamos a probarlos con todos. Con rojo, muy bien. Lo pongo aquí con verde. Lo probamos aquí con negro. Y noten que usted está notando que escoja un color. Eso básicamente vamos a repasarlo donde lo hicimos. Pues vamos a crear datos. ¿Sí? Validación de datos. Aquí. Otra vez validación de datos. Me aparece esta ventanita. Y acá escojo permitir una lista. Son todas las listas. ¿Y dónde está el origen? Me está diciendo igual. Está acá mismo. Arranca en pesos de pesos 2 desde aquí y termina en pesos de pesos 6. O sea, este es el rango que establecí. Ok, no cogí todo. Entonces, únicamente, sino desde B2 a B6. Y como está definido en absoluto, pues la máquina lo que hace es que, como le digo,
pone el signo pesos antes de las columnas y las filas. Ahora, ¿cuál es el mensaje que le mandé? Pues vengo aquí en mensaje entrada y aquí digo escoja color. Lo que yo escriba aquí pues lo que va a aparecer acá. ¿Sí? Voy a colocarle algún punto para que ustedes vean que si yo cambio aquí ahora va a aparecer mucho más. Escoja el color deseado. ¿Listo? A esto se refiere. Entonces, y no se olviden también que yo puedo colocar en el evento y cometer un error. Le digo error. Vuelve y digite. Ya yo puedo mandarle nuevamente un mensaje cuando una persona comete error. Eso ya lo conocemos, pero en este caso no lo coloqué porque ya supuse que usted, supongo mejor, que usted ya lo maneja. Aquí está, el error es error. Error. Digite de nuevo. De que alguien trata de hacerlo, pero acá es imposible, pues, porque como lo estoy obligando a las personas a que me haga esto con validación de datos, pues la persona no tiene sino estas oportunidades de escoger. Listo, bueno. Entonces noten que aquí simplemente me está cambiando los valores que yo escojo y no hay un efecto más adelante que están por acá. Bien, otra manera de validarlo es que yo puedo usar colores, ¿no? Pero usar números, como les decía, ya vamos a usar esta validación con números. Entonces, en este caso yo hago lo mismo. Acá mire que acá ya me está permitiendo ingresar de 1 a 5. ¿Por qué? Porque únicamente existen estos números que hemos definido acá. Y ya con base a estos números de acá, vamos a notar que el 1 es amarillo y la máquina me colocó color amarillo y también se le hizo una validación con condición lógica. Vamos a notar que en la medida en que escogemos los colores, cada uno de 1 pasamos a 2 azul, 3 rojo, 4 verde, 5 negro, automáticamente va a aparecer aquí y aquí el nombre que yo escoja y para esta columna me va a colocar el color que corresponda al realizado. Entonces, en el 1 pues es amarillo, amarillo. Si yo cojo aquí entonces el 2 es azul. Vamos a ver, escojo 2, apareció azul, muy bien. Colocó azul, colocó el color azul. ¿Estamos? Está verificando. Aquí lo estamos haciendo entonces la validación con condición lógica. Esta es la fórmula. Entonces, esa es la fórmula que ya hemos visto varias veces y vamos a empezar a estudiar, ¿no? Entonces está el signo igual, la palabra sí, abro paréntesis, aquí viene la condición. La condición dice si F2, lo que yo encuentro aquí, o sea, lo que yo escogí es igual a 1, me coloca amarillo. En este caso no es cierto, entonces vuelvo y pregunta, F2 es igual a 2, se me coloca azul, por lo tanto coloco azul. Y así sucesivamente va preguntando con cada una de ellas. Si es cierto, muestra el significado del número para que me dé el valor del color. En este caso, 3 sería rojo, 4 verde y el último negro. Y si no ha digitado ninguno de esos, colocó un valor que no, pues da un valor, un error, ¿listo? Y noten también, como les decía, de la condición lógica anidada, que esto hay que tener mucho cuidado, que como existen 5 preguntas de sí, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, entonces deben cerrarse de igual manera, ¿no? Hay 5 paréntesis cerrando ahí. Teniendo en cuenta que aquí, cuando ya la última condición no cumpla, entonces error. Todas están preguntando si es cierto, haga esto, 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 si es cierto, haga esto. Y de lo contrario, error, y se cierran los paréntesis. Muy bien, entonces aquí podemos ir probando. Mire, si yo escojo 3, cambiaría de rojo, 4 a verde, y coloco el color verde. Entonces colocamos el 5 y el color negro. Aquí primero coloqué un fondo oscuro porque me taparía acá muy frente, coloqué más o menos color tierra ahí para identificar a lo que se refiere el color negro. Entonces vemos que el computador está obedeciendo a la validación de los datos precisamente dentro de la parametrización que hemos definido. Este es un concepto también de parametrizar o de validar este tipo de, de- de campos que hemos visto acá. Bien, entonces nuevamente vemos que está la condición lógica y acá
viene ya la validación con buscar B, que es la que trata de hacer esto. Buscar B, ya hicimos la primera, hicimos la segunda, hicimos la tercera, es esta. Y acá entonces esta es muy fácil. Buscar B, como les decía, si uno se le olvida cómo es la fórmula, pues va uno y mira acá fx. Usualmente, a menos de que uno haya trabajado completamente esta fórmula varias veces, pues la tiene ya memorizada. Pero si a uno se lo olvida, entonces venimos aquí, fx, y la máquina nos ayuda con el tutorial, ¿no? Aquí entonces vemos si la máquina nos dice, ¿cuál es el valor buscado? Que dice lo que encuentra en F2. O sea, aquí es donde dice, hay un 5, y mire que la máquina me dice, aquí encontró un 5. ¿Sí? Mire que la máquina me está diciendo a mí todo acá. ¿En qué matriz va a buscar? Entonces está en unas celdas, en un rango de celdas absolutas. Pesos A, pesos 2, 2 puntos, y termina en pesos B, pesos 6, que es lo que definimos acá. ¿Listo? Pesos A, pesos 2, aquí, y termina en pesos B, pesos 6. Es aquí, este es el rango. Y efectivamente la máquina, ¿qué hace? Ya va y mira esta lista y la escribe aquí. Uno es amarillo, dos es azul, y aquí sigue colocando, pues no lo vemos, porque pues, es estrecho, pero no se olviden que la máquina es capaz de guardar esta lista, pues dependiendo del número de filas que puede extender hasta 255 caracteres, más o menos, perdón, 255 celdas. Ahora, acá en el momento de hallar esa búsqueda, ¿cuál es el indicador de columna que debo usar? Entonces vemos que esta es la columna 1, que es el argumento de búsqueda que yo llamo índice, y el valor que obtengo con este número es la columna 2, que está aquí negro. Entonces, al decir aquí 2, mire que la máquina efectivamente dice que es el número 2 y halló el valor negro. ¿Listo? Y como es una búsqueda exacta, que estamos, no olviden que estamos haciendo un repaso de lo que ya hemos visto, entonces debemos decirle que va ordenado como falso, y eso significa que es una celda de coincidencia exacta, es decir, aquí no estamos haciendo por rango, sino es una búsqueda exacta. Cuando encuentro un verdadero número, me coloca al frente, y si no cumple con ninguno de ellos, me dice no aplica. Bien, entonces este es el método en que analizamos la fórmula de esa manera. Entonces ya uno cuando ha memorizado esto que está aquí, aquí ya uno puede decir el valor buscado, buscar B, el valor buscado es F2. Y él inmediatamente, él separa cada una de ellas por punto y coma. El siguiente valor, esa es la matriz donde va a buscar, que está en pesos A, pesos 2, 2 puntos, y termina en pesos B, pesos 6, que es el rango, punto y coma. Y el momento en que haya eso, me dice cuál es el indicador de columna que debe traer, el número 2, punto y coma. Y si dice falso, es una búsqueda exacta, aquí la máquina, entonces, va y hace la búsqueda. Y si no encuentra el número, pues coloca el N rayita A, que significa que no aplica. Entonces, de esta manera hemos hecho eh, la búsqueda a través de la función buscar, buscar B con todos los signos. Bueno, entonces ahora viene el siguiente proceso. Miren este caso. Uso de nombres. Ya aquí no me dice amarillo, sino que me está diciendo un igual. Al decir un igual, aquí ya me está invocando una fórmula. ¿Por qué es una fórmula? Porque eso fue producto de la creación de estos nombres con el proceso de crear a las celdas el nombre apropiado. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente, no lo he mostrado, pero miren aquí. Si yo me dedico aquí en amarillo, ya acá la máquina me dice camarillo. Cada viene de color. Es color amarillo. Esto sería K azul, color azul. ¿Listo? Perdón, C azul. Acá sería C rojo, color rojo. C verde, color verde. C negro. Entonces, ya cada una de estas celdas que vemos que está en B2, ya no la hace por coordenadas, sino que la hace por nombres a las celdas. Para que acá simplemente con solo yo referenciarlo con un igual me va a traer esos valores. En cualquier parte donde yo la use va a aparecer. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito, la C viene de color, entonces está el color amarillo, color azul, color rojo, color verde y color negro. Aquí está. Y también las vimos precisamente donde yo les mostraba ahora por fórmulas, que les decía que más adelante ya les mostraré dónde está esto. Aquí en la administración de fórmulas
Aquí aparecen los colores. Aquí están los colores. Color amarillo, entonces me dice dónde se encuentra. Una hojita que llama validación. En esta coordenada pertenece a un libro. Uno con el color azul, dónde se encuentra, color negro, color rojo, color verde. Entonces mire que en esta documentación aquí me puedo dar cuenta de todos los nombres que yo he asignado en el proceso de usar nombres en vez de coordenadas para hacer fórmulas. Acá dice se refiere a dónde se encuentra. Entonces vamos por acá. ¿Eso qué quiere decir? Entonces cuando yo digo voy a usar variables dadas en el cuadro de nombres, este es el otro ejercicio que les digo que hagamos. Entonces aquí cogemos y usamos uso de nombres acá, y noten que acá yo le digo color amarillo, color azul, color rojo, color verde, color negro. Es decir, si yo me ubico en cualquier lado, y aquí escribo igual C amarillo, mire que acá la máquina ya me aparece. Pues ya darle doble clic, yo puedo escribirla, darle doble clic, digo enter, y ya me coloca la palabra amarillo, y lo mismo sucede cuando diga C rojo. Igual tengo que darle primero el símbolo igual porque es una fórmula. Entonces, decirle acá, me aparece una que llama crecimiento, entonces esta que es creada por nosotros, damos doble clic, aparece igual, enter, color rojo. ¿Listo? Entonces acá vemos que vamos a colocar todas y vamos a jugar también con el repaso de la validación con condición lógica. Acá decimos, me faltó el azul, lo está haciendo en desorden, color azul, enter, apareció azul, igual escribo color verde, enter, y igual color negro. ¿Listo? Y apareció el color negro. Entonces, vamos a jugar con este ranguito de aquí, que dependiendo el contenido de la palabra que escribamos, pues va y me coloca acá, me lo coloca de amarillo, me lo coloca de rojo, me lo coloca de azul, de negro, ¿vale? Y aquí voy a colocar otro, voy a colocar acá otro, la palabra otro, por lo tanto esto no es una fórmula, sino que si yo miro acá, esto es una constante de estas letras, y por lo tanto pues acá no está definido como dentro del concepto de fórmulas con nombres. Esta sí pues, tiene nombres, pero entonces lo hago a propósito para que veamos que en la medida en que hagamos el proceso de hacer la validación con, con condición lógica, entonces la máquina nos va a colocar el color respectivo a cada una de ellas, independiente de donde estemos, ¿vale? Como hicimos por acá, aquí en este concepto, que la máquina me va colocando el color que es amarillo, azul, rojo, verde y por último el negro. Bien, entonces es muy fácil. Primer rango, vamos a tratar de que lo que yo escriba, ¿sí? En este rango de columnas voy a colocarle de aquí hasta aquí para que lo veamos. Vamos y digo formato condicional. Siempre me gusta hacerlo por acá, administración de reglas. Y voy a crear una nueva regla por acá, ¿listo? Entonces digo una nueva regla, que esa va a ser aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. A esta. Entonces me dice, ¿qué valor de la celda? Entonces lo que contenga. Tengo acá y busca celdas con un texto específico, esta. Entonces digamos acá amarillo, que escribe la palabra amarillo. Tiene que coincidir exacto, si no escribo muy bien acá, no, la máquina no coincide y no me hace el resultado. Y si encuentro amarillo, entonces digo que vaya un formato donde esté el relleno y busca el color amarillo. Digo aceptar, 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 y la máquina que hizo, me colocó amarillo, ¿listo? Y así sucesivamente tengo que ir volviendo que está aquí, ¿sí? A que me haga este mismo proceso en el evento en que sea el color rojo. Bien, entonces repetimos los pasos. Repetimos los pasos nuevamente. Este es un poquitico bastante larguito, pero
Pero ya cuando uno lo repite en la casa, se vuelve fácil. Vamos nuevamente al menú inicio, escogemos el formato condicional. Acá siempre yo les digo, esto aquí pueden jugar más adelante, les recomiendo mejor esta, administrar reglas. Logro uno manejar las cosas usando lo que yo deseo y creo una nueva regla. ¿Listo? Acá es si necesito cambiar el color o hacer un cambio, acá eliminar la regla. Vamos a crear una nueva regla. Nuevamente aplicamos formato únicamente a las celdas que contengan. Tenemos acá el valor de la celda. El valor de la celda simple le damos un texto específico. Y en este caso tenemos que escribir el texto específico. Entonces decíamos que vamos a hacerlo acá con el siguiente color rojo. Entonces aquí escribo y contiene texto específico que contenga el color rojo. Y en el evento que coincida eso, vaya y cambie un formato. No olviden que los formatos pueden ser por número, fuente, orden, etcétera. En este caso vamos a cambiar el relleno. Escogemos este rojito de aquí. Decimos aceptar. Y aceptar. Entonces, mire que ya la máquina lo colocó automáticamente de color rojo. Y así sucesivamente sigamos con cada uno de ellos. Bueno, vuelve y me toca volver a hacer todos estos pasos. Selecciono el rango de celdas donde vamos a cacharrear. Estos espacios en blancos que podemos usar más adelante. Yo ya sea de dos maneras. O escribir la palabra, la fórmula C igual amarillo, igual C amarillo, igual C rojo. O escribir la palabra amarillo. De todas maneras, la máquina va a ver el contenido. ¿Vale? Entonces vamos a mirar el azul. Bien. Administrar reglas y nueva regla. Nuevamente decimos vamos a hallar este formato únicamente a las celdas que contenga el valor de la celda, no, que tenga un texto específico que podemos mirar varias posibilidades de fechas, de celdas en blanco, errores, etcétera. Esto lo pueden ustedes trabajar más adelante. Acá texto específico que contiene, entonces simplemente vamos a hallar por acá el color azul. Entonces escribimos la palabra azul. Entonces vámonos al formato que tenga un relleno azul. Vamos a coger un colorcito suave este. Le vamos a aceptar, aceptar, aceptar varias veces y noten que automáticamente ¿qué va a hacer? ¿Qué me falta? El color verde. Vuelvo y repito. El problema es que ustedes van a quedar bastante conocimiento para hacer este formato condicional. Es muy agradable de hacer. Es lo que llaman hacer semáforos. En algunas digan, no, colóqueme semáforos. Es colocar este tipo de colores cuando representa, digamos, un error o el stock cambia o un inventario ya está a cero, entonces manden un color rojo para comprar. Esto se llama manejo de colores. Escribimos la regla nuevamente, aplicar celdas que contengan, texto específico, escribimos el siguiente, texto específico, es el verde, escribimos la palabra verde, no me puedo equivocar en ninguna letra porque si no coincide, no funciona. Escribimos un colorcito verde de estos, aceptar. Aceptar varias veces hasta que él lo hace y acá colocamos negro, ¿listo? Negro, y acá entonces repetimos, ya nos faltan las dos últimas. Fácil, acá. Primero seleccionando. Sí, vamos a insertar formato condicional, una regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de la celda, texto específico, negro por aquí. Damos el formato, que decimos negro, que podemos colocar uno de estos, ¿vale? Ese no es negro, aquí está tan oscuro, bueno, decimos aceptar, 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 ya lo colocamos fondo negro. Y otro, pues acá, si yo, por ejemplo, otro, como no lo he predefinido la máquina, no me lo coloco. Pero entonces si yo le coloco otro, la palabra otro, vamos a suponer que me coloque otro color que
que decíamos, por ejemplo, un lila, ¿listo? Vamos a ir por acá y hacemos inicio, formato condicional, estas reglas, otra nueva regla por acá. Le decimos que texto específico, que cuando encuentra la palabra otro, Disculpe, profesor. ¿sí? Es que se quedó estática en la pantalla. No sé si es a mí solo, a mí sola, no sé. Se quedó allí en hasta verde y ya de ahí ya quedó la pantalla ahí. A ver, las demás personas que escucharon lo que comentó la compañera, ¿les pasó lo mismo? Sí, profe, quedó Sí, hasta el profe, verde. sí ¿Se está quedó seleccionado solamente hasta el verde. hasta el verde nomás? Ok, yo cancelo acá. Sí, señor. Voy a cerrar acá, ¿listo? Ok. Entonces voy a seleccionar desde aquí hasta aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí lo están viendo? Entonces lo que he hecho es seleccionar desde la columna 5, de la fila 5 hasta la fila 17. Ok. No, profe, no aparece. ¿No aparece la selección? ¿Esta selección no aparece? Sigue igual, en verde. No, profe, todavía sigue congelado. Normal. A ver, si yo voy a hacer una selección por acá, a ver, por ejemplo, si yo selecciono por acá, ¿qué están viendo? A ver, No, nada, profe. No nada. aparece que esté seleccionando algo. Venga, yo hago una cosita por aquí, vamos a ver, voy a dejar de compartir. Ah, aquí hubo algo que pasó. Vamos a ver, listo, ya mire a ver si ya acá aparece. Sí, ahora sí, profe. Eso, muy bien. Lo que pasa es que había una orden acá de Zoom de que se había interrumpido el compartir. Y bueno, esto es muy importante, afortunadamente ustedes pueden darse cuenta y avisarme. Muchas gracias. Bien, entonces acá nuevamente ahora sí vuelvo y resalto. Si lo están viendo, ahora sí. Les repito, vamos para el último. Decíamos que cuando encontremos el otro, le damos un valor o un color violeta. Le decimos inicio, formato condicional, le decimos administrar reglas, nueva regla, aplicar formato únicamente las celdas que contengan. Acá tenemos que mirar que tenga un texto específico. Texto específico, estos son los pasos que hay que seguir. Este texto específico que contenga la palabra otro, y cuando coincida que sea otro, entonces acá le decimos vamos a darle un formato. Les decimos que vamos a darle entonces este violeta, ¿vale? Eso. Aceptar, aceptar varias veces. Y noten que la máquina coloca ese color. Ahora veamos a ver qué pasa. Acá me va a tocar trabajar con este aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aquí escribo la palabra, acá en C amarillo, no quiero C amarillo, sino que escribo, mire que aquí hay una fórmula. Si ustedes notan acá en FX, entonces vemos que dice C amarillo. Entonces yo no voy a trabajarla con la fórmula del color amarillo, sino escribir la palabra amarillo. Lo amarillo, entonces aquí, no, vamos al azul. Cambio azul, ¿sí notan? Les digo acá otra vez, amarillo. Cambio amarillo. Acá colocarle entonces abajito, así lo hace verde. Mire que acá no lo copió. Verde. Digamos digamos de aquí, amarillo otra vez, amarillo. Ok, entonces con solo yo cambiar en cada uno de ellos van a notar que si yo digo acá, voy a colocar aquí, en este acá otro, vamos a ver si aparece otro. Colocó violeta, ¿vale? Entonces con solo yo cambiarle, ya sea escribirle el nombre otro o la fórmula otro, como encuentro que es una fórmula, entonces decidimos que arranca con el símbolo igual. Entonces ahí ya la máquina ya no se pone a mirar si realmente es una fórmula, sino que contenga, que la palabra clave es que contenga. ¿Contenga qué? Es un texto. Ese texto que está acá es otro y la máquina obedece y cambia el color. Bien, entonces esto es lo que veíamos de cómo se hace una validación de datos, que es importante siempre
recordarlas que son de muchas maneras, ¿no? Entonces, nuevamente os repito, la podemos hacer entonces a través de qué? De validación de datos, validación de datos, y escogemos lista, que ya lo hemos hecho varias veces. Y acá entonces, este simplemente yo cambio y acá únicamente tengo la oportunidad de escoger colores, más no afecta a los de acá. El que yo coloque aquí sí me afecta a este campito de aquí, ¿listo? Pero este lo use básicamente a que la persona únicamente tiene estas posibilidades de escoger un color. El siguiente es validación, lo mismo concepto de validación de datos, pero ya no es validar los colores, sino los números, de 1 a 5. Entonces noten que aquí no hay posibilidades de que alguien se equivoque, sino que va de 1. Y en el momento en que yo cambie cada uno de ellos, aquí está haciendo lo mismo que yo hice acá. Lo que yo hice fue que a esta celda, pues le di un formato condicional. Que si yo me paro aquí, vamos a ver formato condicional a nuestras reglas. Acá ya aparecen todas las reglas que hemos definido. ¿Listo? Entonces la máquina guarda todos los eventos en que se pueda. De momento en que tenga un color específico, yo le digo, muéstrame el color negro, verde, rojo, azul o amarillo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace precisamente que con que yo solamente cambie este dígito, automáticamente me va a cambiar nomás acá. Este acá no tiene, porque acá si ustedes miran, no hay fórmula. Perdón, esta es la fórmula de buscar B, más no hago ninguna una condición lógica, por eso coloqué el título de condición lógica. Pues este es el más agradable, porque aquí podemos estar cambiando el color deseado, verde, muy bien. Que coincide la palabra con el color. ¿Listo? Muy bien, o sea, palabra azul y salió azul. Entonces aquí coincide, esto es muy bueno enseñarle, por ejemplo, a los niños. Con solo él empiece a jugar aquí, le va cambiando los colores, entonces él está aprendiendo el color que es, y si está aprendiendo a leer, pues él dice verde con verde, entonces coincide, y el número, ¿no? Entonces a veces hay una relación entre los colores, que también tienen unos números, su explicación en el idioma, en este caso español, más el color. Entonces alguien quiere aprender inglés, entonces aquí ya le coloca, por ejemplo, uno, hello, ¿sí? Hello. Entonces estamos hablando de inglés, entonces si enseñan el inglés ya no escriben este azul, sino red, por ejemplo, rojo. 4, en este caso sería green. Y el último, negro, sería black. Ya que esto lo puede uno usar, como les decía, para ilustrar a los hijos un idioma, porque está aprendiendo varios cosas, los números, está aprendiendo el color, sí, como color específico, el nombre y cada uno de ellos. A veces uno me confunde, ustedes con colores uno me confunde porque uno le hablan de violeta, otro le hablan de morado y otras cosas. Entonces eso es simplemente bueno también a través de este tipo de ejercicios hacerlo para que puedan enseñar a los niños a manejar los colores, que es muy fácil. Escoja el color y la máquina simplemente le da el nombre y le da el color. Y vuelvo y repito, entonces, si quieren aprender otro idioma, pues inglés o francés, lo que sea, en cada uno de ellos lo van haciendo en este ejercicio. Bien, entonces, la siguiente, nuevamente, digamos que acá no hace ningún cambio. Yo podía hacerlo también acá que lo hiciera. Tengo que volver nuevamente a hacer todo el proceso. Si acá en esta celda contiene la palabra azul, colóqueme el azul. ¿Listo? Ok. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es la recomendación que yo les digo a ustedes que debemos de hacer? Pues acá en la guía dice, vamos a ver. O sea, todo lo que hemos hecho están escritos en estas coordenadas y están en estas fórmulas. Por ejemplo, esta es la más larguita que es aquí, para hacer la condición lógica anidada. Y también están la de las funciones que vimos de búsqueda, ¿no? Están los colores. Ok. Bien, entonces lo que yo quería que ustedes hagamos por ahora, bueno, no es que nos dio el tiempo, que es realizar en casa el mismo ejercicio, pero con los datos de género y los textos sí y no. Vamos a probar con género, ¿vale? Vamos a ayudarles a hacerla aquí, pues aprovechando que estamos todavía con
más de media hora casi específicamente, podemos calcular y hacerlo fácilmente. Entonces vamos a hacer una validación de datos, pero ojo, es con todo lo que tenemos aquí. Como este ya le hemos cambiado acá el nombre, podemos seguir cachateando. Entonces vamos a trabajar por aquí en el otro lado. Digámoslo aquí. Vale, doble clic. Validación. Valida género, por ejemplo. Valida género. Valida género. Listo. Entonces este es muy fácil de hacer. Entonces vemos que en las células hay una EP. Se le queda femenino, y por defecto una M masculina. Estos son los géneros que están en las células hasta ahora. Entonces, aquí ya tenemos dos conceptos que debemos de tener en cuenta. Uno, yo les pregunto, ¿cuál sería el índice ahí? A ver si alguien me puede decir por ahí, ¿cuál sería el índice? Explicando lo que hay que hacer acá. Está la función buscar B con índices inventados. ¿Cuál sería el índice? ¿Nadie me puede decir por acá? Bueno, listo, ok. Entonces no me preocupe. El índice es una F o una M. O sea, uno tiene dos posibilidades de decirle, o escribo una F o la palabra completa femenino o una M, que es el índice masculino. Yo acá lo hice a propósito para que la máquina de una vez, digamos, podamos hacer búsquedas por la función buscar B y también con la condición lógica. Bien, entonces empecemos la primerita. Acá dice, ok, ya metí los datos. Aquí los datos serían datos. F femenino, F masculino, que ya los tengo acá predefinidos. Fórmula por realizar. Listas con validación de datos. Listas con validación de datos. Entonces, estos son los datos. Voy a colocar por acá un poquitico. Voy a colocar aquí una lista. Acá digo lista. Una lista. Ya vemos que una lista de validación de datos. Voy a abreviar acá. Acá en estos son los títulos. El título vamos a colocar aquí. Titulito. Entonces, esto lo podemos por acá, colocarle un formato rápido. A esto le podemos dar un colorcito rápido porque es azulito ya. Acá en esta lista básicamente es donde vamos a permitir a que la gente tiene dos posibilidades. Uno, lo haga con femenino o masculino. Entonces, ¿qué hago aquí? Básicamente, lo primero que hago es, me voy a datos, ¿sí? Validación de datos. Nuevamente otra vez validación de datos. Aquí es donde empezamos a jugar. Entonces, vamos a configurar. Y en configurar le decimos que vamos a permitir una lista. Esta es la lista. Entonces me dice, ¿dónde está el origen? Vengo acá y simplemente el origen, con que yo resalte de aquí hasta aquí, mire que la máquina automáticamente se encarga de colocarme el símbolo igual, el pesos B, pesos 1, 2 puntos, pesos B, pesos 2. ¿Qué significa? Que arranca en B1 y termina en B2. Más adelante, cuando colocan los colores por ahí, acá van a hacer un poquito más. Y entonces, cada uno tendrá su significado. Por ahora, entonces, vamos a definir un mensaje de entrada. Entonces, aquí le decimos, el mensaje es ingrese género. ¿Listo? Ingrese género y le vamos a aceptar. Pero todavía no. Y en el caso de un error, le decimos error. No te marca error. ¿Vale? Listo, entonces noten ustedes que ya automáticamente la máquina me mandó el mensaje, que ingrese el género, y aquí toco la flechita y tengo nomás dos posibilidades. Una persona es sexo femenino, aparece femenino, o es del sexo masculino. En binario. Vale, listo. Entonces, esta es una validación de datos que estamos haciendo con estos datos que tenemos acá, que están parametrizados. Ustedes lo crean, están parametrizados. ¿Sí? Entonces, otra manera de parametrizar es, algunas personas nos escriban esto. Entonces, miren que aquí no hay posibilidades de que, ¿qué pasaría si yo quiero acá tener una lista de personas?
y hacerle, pues, digamos que sea masculino o femenino. Entonces, básicamente, pues, acá colocaría, vamos a ampliar el público de esta acá. Aquí decimos Pedro, le decimos que es masculino. Y acá tenemos a Magdalena, ¿no? Magdalena. Pero vemos que Magdalena aún no tiene la posibilidad de alguien colocaría aquí, por decir algo así, F. Usted mire que la máquina lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque no hemos copiado esta fórmula, no la hemos arrastrado. ¿Listo? Si la arrastramos acá, ya obligamos a que esta persona no permita ingresar esto. Entonces, simplemente lo que hacemos es, la arrastramos o la copiamos, control y pegar como quiera. Vamos a hacerlo hasta aquí. Usted mire que a todos les coloca masculino, ¿sí? Pero yo aquí tengo que decir, no, Magdalena es femenino. Y estas quedan en blanco. Aquí pues quedan más o menos, aquí podría ser, por ejemplo, Ana. Ana tengo que colocarlo aquí, Manuel. Y Teresa. Acá tenemos que arreglar, entonces aquí, así es femenino. Manuel es masculino. Y Teresa podría ser masculino, pero no lo estaría, entonces vamos a decir que aquí sea femenino. Okay. Entonces, de esta manera estamos validando los datos. Entonces ya cumplimos con la primera parte que está aquí, que es hacerlo con validación de datos. Ahora viene con condición lógica. Condición lógica. Acá decimos, ahí tiene que hacemos uso de esto. Si es femenino, entonces acá me le coloque femenino, y si esta es la condición, tiene una N, me coloca, y cualquier otra cosa diferente me da error, ¿vale? Entonces aquí digamos la condición lógica. El título de condición lógica. Y entonces hacemos de esta manera. Igual, sí, abrimos paréntesis. ¿Cuál es la condición? Esta que está aquí. Bueno, no importa. Arranquemos aquí. Aquí me va a decir A1, o que arranque en A1. Si es igual a, como es un texto, tiene que ir entre comillas, F. Si es cierto, entonces me escribe, por favor, la palabra femenino, cierro paréntesis. Y nuevamente vuelve y pregunta que si el A1 es igual a una M, ¿sí? Punto y coma, entonces me le coloca masculino, cierra, punto y coma, y si eso no cumple, pues aquí es ese error, entre comillas, ¿vale? Ese error. ¿Y cuántas veces abrimos dos? Cerremos dos veces. Muy bien, entonces mire que la máquina lo hizo automáticamente. ¿Qué pasaría si yo aquí escribo una M? Masculino, ¿listo? Y si yo arrastro esta fórmula acá, vamos aquí a ver, masculino. Si yo aquí le cambio una F, femenino. ¿Y qué pasa si acá arrastro? Voy a arrastrar aquí la fórmula un poquito más. Voy a colocar un valor diferente, una D, error. ¿Listo? Una XX, error. F, muy bien. M, muy bien, está funcionando. Entonces ya hicimos la segunda validación. Esta es una condición lógica, no se lo olvide. Esta es importante, es un poquitico larguita, ¿listo? Me tocó hacer la condición lógica anidada, pero es muy fácil de identificar. Simplemente aquí está la condición en A1, arranquemos en A1, si es igual a F, porque va entre doble comillas, porque decimos que es un texto, y si eso es cierto, entonces escriba femenino. Si no es, entonces vuelve y pregunta, hay una M, entonces si es cierto, escribe masculino, y si no es ninguna de las dos, en este caso es binario, entonces da error, muestra error, que es lo que está aquí la siguiente. Ahora vamos a hacer la misma validación a través de la función buscar B con los índices. Ya estos índices no están inventados, sino que ya están predefinidos. Por acá, luego subo un poquito, y acá coloco entonces acá, buscar B. ¿Listo? Buscar B, aquí sabemos que esto que está aquí
aquí entonces. Un bordecito aquí, esto le damos un colorcito diferente para que nos vamos identificando que cada uno de ellos es completamente diferente el concepto de fórmulas que estamos haciendo. Lo clarificamos a través de colores. Entonces, azul es condición lógica y entonces buscar B. Muy bien, entonces la función buscar B es buscar el índice F y cuando encuentre F me trae la columna que está aquí. O sea, esto que está acá también la puedo yo definir como un estándar, ¿no? Un estándar que está ahí. Entonces, ese estándar ya quedó muy bien. Muy bien, entonces aquí vamos a hacerla con buscar B. Ahora, si uno no se sabe la fórmula, se lo olvidó, no se olviden que va uno aquí, fx, encontramos entonces el buscar B. Ahí está el buscar B. Ahí están los datos. ¿Cuál es el valor buscado? Entonces tengo que, vamos, antes de eso, tengo que definir es, vamos a pararnos aquí, ¿listo? Vamos a pararnos aquí. Aquí voy a colocar aquí valor buscado. Aquí vamos a colocar una F, una M, una X, a ver qué pasa. Entonces, acá vamos a hacer las fórmulas. Esta va a tocar que aquí. Entonces decimos buscar B. Listo. Buscar B, muy bien. Ok. Entonces, el valor buscado es este que está aquí. N2. ¿Dónde lo va a buscar? Pues en esta matriz que está aquí. Como es absoluta, le decimos F4. Muy bien. Y en el momento en que la encuentren, llama a la columna 2. Es una búsqueda exacta. Entonces le decimos que es falso. Y le decimos aceptar. Ya lo hizo, mire. Trabajo femenino. Pues si yo arrastro esta fórmula aquí, que me queda masculino, y si yo lo sigo arrastrando aquí, error. ¿Sí? Aquí creo que no hay error. Pero aquí está el error. Si yo quiero arreglar esa X por una F, le coloco femenino y si es una M, pues aparece. Escribo otra cosa diferente, error. ¿Listo? Entonces, ya quedó validada con la fórmula de buscar B. ¿Qué nos falta todavía por terminar? Nos faltan dos cositas nomás. Es la última parte que tenemos que usar variables. ¿Listo? Simplemente son dos. Afortunadamente. Entonces vemos que es muy rápido hacerlo. Entonces básicamente podemos decir, vean, yo quiero asignarle que el género, te digo G de género femenino y género masculino. ¿Vale? Entonces simplemente selecciono que este es el parámetro que he definido. Entonces ya quiero hacerlo como con una fórmula, con un nombre, una fórmula. Entonces le digo G de género y le digo femenino. Femenino, no importa que quede grande eso. Listo, entonces ya me lo asignó como G femenino. Y el de abajo, la selecciono, le paro aquí, le doy clic, se coloca al lado izquierdo, lo borro, y escribo la palabra G masculino. Listo, entonces vemos que ya aquí la máquina me generó dos nombres diferentes, G femenino y G masculino, ok. Entonces acá yo puedo colocar género femenino, abreviadito, y género masculino, ¿listo? Entonces acá simplemente con que yo llame igual género femenino, mire que aquí aparece, yo puedo escribirlo, darle doble clic, encontró la fórmula, listo, y coloco femenino, en este caso digo igual, digo género masculino, puedo escribirlo también si quiero, apareció la palabra masculino. Entonces, ya tenemos la validación de esto a través de nombres a las fórmulas. Ya culminamos. Ahora, ¿qué nos falta por hacer ya de último? Que es proteger las hojas electrónicas. ¿Listo? Entonces vamos, es la protección, esto que está aquí hay que protegerlo. Es decir, que una vez ya predefinido, únicamente sea la persona autorizada quien puede cambiar esa información. Entonces vemos que por defecto las celdas todas están protegidas y se hace necesario simplemente protegerlas, es decir, que todo quede protegido. O sea, esto no hago sino simplemente irme aquí a revisar a esta fórmula. Voy a hacerlo nomás con esta, SLV. Digo proteger hoja. Le escribo una clave, voy a escribir acá 1, 2, 3 para que se acuerden si lo van a hacer. Debo quitar
esta posibilidad, que no tengan ni siquiera posibilidad de seleccionar, y al decirle aceptar me va a pedir la validación y escribo otra vez 1, 2, 3 y ya me queda protegida. Observen que ya aquí aparece que la palabra desproteger hojas es lo que ya tiene. Si yo intento cambiar acá, miren que no me deja ni siquiera cambiar nada, ni apuntar. O sea que la persona no puede cambiar esos datos. ¿Esto por qué eso no lo puede cambiar? Porque como les decía, porque está aquí al comienzo, que se hace necesario proteger las fórmulas, como es el comienzo, eh, los parámetros de ley protegidos. Entonces ustedes ya saben, y ese es un método fácil de hacerlo. Aquí está. Nota, es obligatorio proteger las hojas electrónicas usadas como parámetros. Eso lo que persigue precisamente es que no cualquier persona que no tenga autorización vaya y cambie sus valores que hemos definido por acá. ¿Listo? Como subsidio de transporte, como el precio del consumidor, los datos de una empresa, el NID, eso es muy importante, eso no se puede cambiar. Eso donde cambia un NID en una facturación, tienen problemas fiscales con la vía. Ok, eso es lo que quería que hicieran. Ahora les queda a ustedes por efectos de tiempo, ya me toca ir más o menos a hacer unos comentarios y, y mirar quiénes están ahí. Listo, voy a dejar de compartir un momento, pero esto es lo que les quedaría a ustedes por hacer. Ya hicimos la tarea que ya colocado ustedes al final quisieran, se la dejé nomás a uno solo. Les falta hacer la tarea de usar todas esas validaciones con el texto de sí o no. No hago una pregunta que tiene posibilidades. ¿Quiere continuar? Sí o no. Entonces esto lo pueden hacer con validación de datos. Se los dejo para que lo hagan en sus casas como ejercicio. Voy a dejar de compartir un momentito por acá. Listo, muy bien. Ahí están todas ustedes muy bien. El script. Tengo a 7 personas, excelente, está buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre este concepto. Ok, bien, entonces, con base a la asistencia, usualmente ha sido más o menos homogénea. Ángela María, Rubiera, Rafallazo, muy bien, Johanna, Zulio, Diana, muy bien, Claudia, Bernardina. Las personas que han ido asistiendo, pues yo básicamente tengo acá la lista de asistencia, no la están viendo, lo tengo acá y tomando como base la asistencia que han tenido, si las personas por lo menos han asistido al 50% de este seminario, entonces yo le mando la información a la serie para que les entreguen a ustedes el certificado de asistencia a este seminario de Excel avanzado. ¿Qué recomendaciones les doy para que tengan la oportunidad de mejorar en este proceso? Repasar y hacer ejercicios en sus casas con cada una de estas fórmulas. Aplíquenlo a las funciones cotidianas, por ejemplo, comprar, vender, un presupuesto, una lista de compras que tienen que hacer, cuánta plata me tengo que llevar, cuánto vale, multiplico por tanta cantidad. Es decir, usted no continuamente está usando el dinero, por lo tanto puede hacer ejercicios de un presupuesto de compras en un supermercado, por decir algo, o lo que ha gastado, o los ingresos, etcétera, y básicamente lo pueden usar con esta herramienta que es muy importante. Este ejercicio que hemos hecho, este Excel avanzado, noten que hay muchas fórmulas por practicar. Básicamente es una herramienta que está hecha para todo el conocimiento que existe actualmente en el mercado, para ingenieros, para químicos, para físicos, o personas del mundo del hogar que trabajan, con lo que ellos hablaban, con un simple inventario, un presupuesto de ingresos y egresos, lo pueden realizar a través con estas herramientas. El próximo sábado ya presencial, ya se está haciendo las clases presenciales en la Fundación Social GANE. El próximo sábado en horario de 9 de la mañana a 12 del día. Voy a arrancar ya presencial
en la sala de sistemas. No sé cuántas personas tenga anotada ya la cédula. Ya tengo el inicio. Las personas que de pronto quieran arrancar desde un comienzo lo pueden hacer. Y es de 9 a 12, son 3 horas, ¿no? Bien, entonces yo les agradezco mucho a todos ustedes la atención, la perseverancia, porque estar solo hecho 2 horas aquí atendiendo todos los movimientos que yo haga es un proceso bastante eh, que se les puede reconocer a ustedes. No se olviden de entrar periódicamente a la plataforma virtual, ahí la dejan por un tiempo para que puedan ustedes consultar. Una vez termine, yo publico este video, lo coloco en la plataforma para que nuevamente tengan la oportunidad de repasar en sus casas este video. De todas maneras, niñas, aquí no hay niños, en los niños no duermen. Niñas, entonces les agradezco mucho la participación. Estén pendientes entonces que Araceli, que es la secretaria académica, les haga llegar a ustedes entonces a las personas que cumplan con el 50% de asistencia, acá que he llevado el control, entonces un certificado. Y si desean profundizar nuevamente, volver a recordar desde cero de manera presencial, que es otro ambiente completamente diferente al virtual, pues están todas y todos invitados de manera presencial, se hacen anotar con Araceli y de todas maneras, muchas gracias. Ya pueden ustedes ir saliendo. Muchas gracias, profesor, que esté bien. Hasta luego. Muchas gracias, Giovanna. Muy bien. Ok, Belarmina. Muchísimas gracias por toda esa información que nos ha brindado en estas clases, profe. Muy bien, Ángela. Okay. Muchas gracias a usted. Gracias, profe, Buenas por todo el tardes. conocimiento que nos aportó. Bueno, a Que esté muy ustedes, bien. muchas gracias, Rubela. Así les deseo a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, muchas gracias.